La llegada de lo último de Ryan Reynolds ha reactivado la taquilla, pero ¿con qué cifras? Te lo cuento en pocos minutos, destacando además que hoy, tras las cifras mundiales, hablaré un rato con vosotros de la situación actual de los cines, así que quédate hasta el final. ¡Vamos allá! Y empezamos por la taquilla mexicana del pasado fin de semana, con Rápidos y Furiosos cerrando el top 8 con 4 millones más y ya acumulando 515,4 millones de pesos, lo que vendría a ser la extraordinaria cifra en esos momentos de 25,8 millones de dólares. Va a acabar siendo la película más taquillera con diferencia de esta temporada. Séptimo puesto para El Mesero, la comedia mexicana del momento, 4,1 millones más y ya acumula casi 60. Viejos, sexto puesto para lo nuevo de Shyamalan, que en México no ha entrado tan bien como en otros países, rozando los 8 millones esta semana y casi los 50 acumulados. Quinto puesto para Un jefe en pañales 2, Negocios de familia, 8,2 millones y casi 60 acumulados. Ha sido más bien fría la recepción de los mexicanos por esta película. Cuarto puesto para una sorpresa, Blackpink The Movie, la película en torno a un conocido grupo para los más jóvenes de música coreana y que consigue 8,9 millones, pero ya acumula desde hace unos cuantos días 13,6 millones de pesos. Tercer puesto para Space Jam, que consigue bajar lentamente 9,4 millones y ya supera los 150 acumulados. Segundo puesto para la líder de la semana pasada, Jungle Cruise, que sigue triunfando, aunque de una forma más moderada de lo que puede parecer, 11,4 millones más, 41,1 acumulados. Y el número 1 de la semana pasada, como digo, de México, El Escuadrón Suicida, aquí sí entrando con cifras bastante destacables, 39 millones de pesos, casi el doble de lo que hizo la semana pasada Jungle Cruise. Veremos si es capaz de ir resurgiendo y salvar los muebles en la taquilla mundial. La semana que viene la cartelera mexicana va a tener mucha actividad, por ejemplo con la llegada de La Patrulla Canina, papás y mamás y preparando la cartera que se avecinan gastos, también con la llegada del drama mexicano Ni tuyo ni mía y por supuesto con un producto que puede dar mucho de sí, aunque va a estar a la vez en HBO Max, Reminiscencia, un producto con Hugh Jackman al frente, ciencia ficción visualmente muy potente, veremos qué tal le va en la taquilla. Nos metemos ahora en la taquilla española del pasado fin de semana con el octavo puesto que abre, como en México, la novena entrega de la saga Fast and Furious, que tras 6 semanas en cartel sigue triunfando en España, 137.400 euros más y ya acumula más de 9 millones. Parece que se va a quedar en los 9.400, quizá 500, no creo que llegue a tanto, pero desde luego un gran éxito de taquilla a pesar de las malas críticas. Séptimo puesto para La Purga Infinita, que ha gustado bastante en España, ha hecho buena taquilla en 4 semanas, otros 162.000 euros, acumula ya algo más de 3 millones. Sexto puesto para Space Jam, que consigue en 3 semanas otros 250.000, bajando rápidamente, eso sí, 3.200.000 acumulados. Quinto puesto para una película que hace todo lo contrario, baja muy lentamente a todo tren, la última comedia de Santiago Segura, que parece tiene un matrimonio fiel con el espectador, 5 semanas en cartel, otros 308.000 euros y ya supera la barrera de los 6 millones. Cuarto puesto para Jungle Cruise, lo nuevo de Disney, que en 2 semanas ha bajado bastante rápido, eso sí, 372.000 euros, la mitad de la semana pasada, así que veremos cómo le va las próximas semanas, 1.719.000 acumulados, cifras no tan potentes como se podía pensar. Tercer puesto para All o Tiempo, lo último de Shyamalan, que en su segunda semana y tras el liderato de la semana pasada consigue casi 600.000 euros más, acumulando ya casi 2 millones y medio. Ojo, estamos hablando de 700.000 euros más que Jungle Cruise, así que las cifras son muy reveladoras. Segundo puesto para El bebé jefazo 2, que debuta con buenos números, 860.000 euros, eso sí, siendo la película con más salas, aunque con una recepción algo mejor que por ejemplo la de México. Veremos qué tal va en las próximas semanas. Pero el número 1, como era de esperar, fue para El Escuadrón Suicida, a pesar de ser calificación R y a pesar de también estar en HBO Max en su primera semana, 1.121.000, un poquito más que lo conseguido hace una semana por Tiempo, teniendo en cuenta que es DC, teniendo en cuenta sus numerosos fans y el enorme presupuesto de la película, parece que es una cifra bastante más discreta de lo que debería. Veremos qué tal se mantiene en las próximas semanas.
Dentro de 7 días, la cartelera española seguirá renovándose, por supuesto, con la llegada, por ejemplo, del film de animación D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, como la serie infantil de nuestros tiempos jóvenes, y también con la llegada de Free Guy, que esta semana estaba en muchas carteleras ya, como por ejemplo la estadounidense. Ahora veremos sus números, veremos qué tal la acogida de los españoles de esta película. Nos adentramos ahora en la taquilla de Estados Unidos y Canadá de este mismo fin de semana. Octavo puesto, Stillwater, lo nuevo de Matt Damon, recién llegada al mercado español, 1,3 millones en su tercera semana, 12,5 acumulados. Séptimo puesto para Black Widow, que ya se despide, otra vez descendiendo la mitad de lo que consiguió la semana pasada, 2 millones, aunque ya roza los 180. Sexto puesto para Shyamalan con All y otros 2,4 millones, 43 acumulados en 4 semanas. Quinto puesto para Suicide Squad, ojo, la semana pasada liderando la taquilla y esta semana se desploma al quinto puesto, pero atención, con un 70% de descenso respecto a la semana pasada. Lo normal es que sea entre un 40, 45, 50% de una semana a otra. 70% es muchísimo, 7,7 millones y se queda en casi 43 millones. Ojo a esta película que al menos en Estados Unidos está yendo bastante mal. Suponemos que ahí quizá el peso de haberse estrenado a la vez en HBO Max haya tenido más importancia. Lo veremos en la taquilla mundial, sobre todo dentro de unas cuantas semanas. Cuarto puesto para una de las recién llegadas, Respect, este biopic de Aretha Franklin con 8,8 millones. Muy buen debut para una película de este estilo en estas fechas. Veremos qué tal las próximas semanas. Tercer puesto para Jungle Cruise, que se mantiene, consigue unos más que dignos 9 millones en su tercera semana, aquí está triunfando 82,1 millones. Segundo puesto para otra de las debutantes, No Respires 2, que en 3.000 salas casi justas, bastantes menos que otras películas, consigue unos más que interesantes 10,6 millones. Había ganas de ver esta nueva película, que en España se ha retrasado algunas semanas, aunque no demasiadas. Pero número 1, como era de esperar y con bastante fuerza, lo nuevo de Ryan Reynolds al frente, mitad acción, mitad comedia, Free Guy, que ojo, podría tener segunda entrega casi confirmada ya, 28,4 millones, un buen debut, mejor que el de la semana pasada de Escuadrón Suicida. Parece que además está teniendo muy buen boca a boca y críticas, lo cual hace que podría tener una buena carrera comercial. Ahora vemos sus números mundiales. ¡Hola! La semana que viene la cartelera estadounidense estará llena de grandes estrenos importantes, por ejemplo, con La Patrulla Canina, que también quiere dejar los bolsillos de los padres estadounidenses vacíos, también con un pequeño estreno en pequeñas salas, todavía en un circuito cerrado de Demonic, lo nuevo del director Nate Blomkamp, así que seguro que dará mucho que hablar, películas que podremos ver en Sitges, también con el estreno de una película con gran reparto al frente, lo último de Martin Campbell, The Prestige, y también con Reminiscencia, al igual que en México, película muy visual, pero al estrenarse a la vez en HBO Max veremos qué tal su acogida. Y nos metemos en la taquilla mundial internacional con los 80 millones de Bebé Jefazo 2, todavía mucho recorrido por delante, pero quizá está yendo a medio gas. Purga Infinita, que se queda ya muy cerca de los 70 millones. Godzilla vs. Kong, veterana aún de la saya en la cartelera y que se queda todavía algo lejos, vamos a decir, de los 470, que parece que es la frontera más factible para acabar su recorrido comercial. Escape Room 2, que sigue dando algo de vidilla a las carteleras en cuanto al terror, allá donde se estrena, 35,5 millones. The Conjuring 3, que prácticamente ya roza los 200 millones acumulados. Un lugar tranquilo 2, que roza un poquito más, casi 300. Snake Eyes, que pasan las semanas y no remonta, 34,7 millones, la película la tenéis criticada recientemente en el canal y parece que va a quedarse lejísimos de ser un éxito mínimamente decente. No Respires 2, que aparte de su buena entrada en Estados Unidos y Canadá, consigue algunos millones más en algunos mercados y consigue ya 14 millones acumulados, casi su presupuesto. Un tema de los presupuestos muy delicado, del que ha hablado esta semana Matt Damon con su última película Stillwater, de bajo presupuesto, está consiguiendo buenas críticas, 13,5 millones, le va a faltar muy poquito para ser rentable.
Space Jam 2, que ojo, pasan las semanas, se empieza a desinflar de forma importante y aún no ha llegado a su presupuesto, 145 casi exactos. Me da a mí que va a ser más fracaso que otra cosa. Todo lo contrario que Furious 9, que por ahora es la gran campeona mundial de este año y que se queda ya muy cerca de los 700 millones, que parece su gran frontera. Lo nuevo de Shyamalan, que con un presupuesto tan bajo como 18 millones ya se puede decir que es más que rentable, alcanzando los 70. Jungle Cruise, que está triunfando de lo lindo en Estados Unidos, no tanto en otros mercados, y que ya lleva 154 millones, su gran presupuesto lo lastra, aunque al haber llegado también a Disney Plus seguramente sus cifras sean mejores. Como las de Viuda Negra, que ya se acerca a los 370 millones, a quedarse muy lejos de unas cifras muy contundentes y potentes a nivel mundial de cines, pero de momento no sabemos gran cosa, aparte de los 60 que recaudó en Disney Plus al principio de su andadura. Veremos si algún día nos dicen cuánto ha recaudado. Free Guy, el estreno de la semana, que ha llegado a un puñado de mercados y que consigue ya superar los 50 millones, un presupuesto bastante más alto que esa cifra, pero parece que va a ser bastante rentable y, como digo, ya se habla seriamente de una segunda entrega. Y antes de acabar, recordar que ahora vamos a hablar de la taquilla mundial tal y como están las cosas, la evolución y demás, aunque vamos a repasar antes las cifras de Escuadrón Suicida, que no acaba de remontar, aunque ya está en los 118 millones. Muy preocupantes sus cifras en Estados Unidos, quizá debido al efecto de HBO Max, pero en el mundo tampoco acaba de hacer unos buenos números. Le va a hacer falta por lo menos triplicar sus números actuales, cosa poco probable, para empezar a hablar de un éxito. Veremos si se salva de la quema. Y ahora, aparte, voy a comentar un poquito cómo está el tema de la taquilla actual, y es que aunque las cifras esta semana de Free Guy ha estado bastante bien, incluso por encima de lo esperado, por poquito de Escuadrón Suicida, la sensación es que hay cierto agotamiento en la taquilla mundial en las últimas semanas. Prácticamente todas las películas tenían un tipo de predicción que no se ha cumplido, incluso bastante por debajo, incluso en el mejor caso hasta el momento, en cuanto a la taquilla americana, como era Black Widow, no se cumplieron sus previsiones, que incluso hablaban de superar los 100 millones, se quedaron en 80, que es una cifra muy buena, la mejor hasta el momento desde que llegó la pandemia. Pero también hay que decir que quizá las previsiones de ahora no son tan fáciles de hacer como antes, y por eso se están quedando casi siempre como muy optimistas. Yo creo que ahora mismo hay cierto agotamiento de la taquilla, porque si os fijáis, si estáis un poquito pendientes de la actualidad, la pandemia sigue aquí, por desgracia parece que nos va a acompañar más de lo que nos gustaría. En muchos casos hay países donde incluso está habiendo olas muy fuertes y, por supuesto, lo más importante es que aunque haya cines abiertos, están a un 30 o a un 50% de capacidad, o incluso no están abiertos. Hay países donde están cerrando salas en algunos lugares importantes como Japón o como China. En las últimas semanas ha habido repuntes importantes en ciertos lugares y eso está haciendo que se congele la taquilla o incluso haya algún retraso de algún estreno. En España hemos tenido recientemente algún pequeño retraso. De momento no está llegando a más, aunque yo no me acabo de fiar, porque las productoras al final lo que buscan es la plata, el dinero, recuperar la inversión, en muchos casos inversiones muy duras, muy fuertes. Escuadrón Suicida 200 millones, Free Guy 125, y vienen por delante estrenos muy potentes, la de James Bond, Dune, la de Maverick con Tom Cruise al frente, y por supuesto la que por ahora parece estar más en el aire, que es la de Spider-Man, la nueva película de Spider-Man, que llegaría a primeros de diciembre. Y que ahí hay mucha inversión, Sony quiere recuperar la inversión, Sony ve potencial para que haya más de 800 o incluso 1000 millones en un contexto mejor, en un contexto bueno, y quizá haga lo que nos tememos, que retrasan la película. Hay una cosa que yo creo que va a evitar que haya grandes retrasos en los próximos meses, sobre todo en los estrenos más gordos. Y es que el próximo año, 2022, no sé si habéis visto el calendario, pero es una locura, va a ser una auténtica locura, no va a haber sitio para tanto superestreno, y eso va a hacer que para muchas películas sea imposible decir retrasamos hasta el año que viene, porque es que el año que viene, aunque el contexto sea mucho mejor que el de ahora, confiamos en que sí sea, los estrenos gordos van a competir entre ellos por un mercado pues que tampoco, vamos a ver, la gente no se va a gastar cientos de euros el año que viene en ir al cine, no van a ir todos los días, todas las semanas al cine. Eso va a hacer que muchas películas seguramente se quiten nutrientes, como si fueran plantas que están en un terreno demasiado pequeño, nutrientes, dinero de unos a otros, ya de por sí. Si hay más retrasos, a lo mejor lo que puede parecer buena idea ahora en un contexto malo, el año que viene no lo es tanto, porque la competencia sea muy feroz o muy bestia. Es otra de las cosas que ha podido hacer que la taquilla global de una película y de otra estas semanas haya sido un poquito menor de lo esperado. Y es que prácticamente llevamos un par de meses con un estreno gordo cada semana. Eso hace que también la gente
pues digamos, eche el freno de mano. No hay mucho dinero, hay mucha gente que ha tenido problemas económicos con el tema de la pandemia y los sigue teniendo, y sigue habiendo incertidumbre. Eso hace que la gente no se gaste tan alegremente los dineros a la hora de ir al cine. Y por supuesto, la otra clave está siendo las plataformas de streaming, que como sabéis, pues en muchos casos están compartiendo estreno con los cines. Eso hace que mucha gente pues se quede en casa, o incluso en casos bastante más comunes de los que nos gustaría, haya pirateo por medio. Es que Black Widow, por ejemplo, ahora también con Escuadrón Suicida, era muy fácil encontrar en internet, incluso con calidad HD, sin pagar nada ni darte de alta en ningún sitio. Es un tema que creo que a la larga no va a venir mal. Es decir, yo creo que los distribuidores y productores se van a dar cuenta de que el sistema de 50-50 o de compartir desde el minuto 1 estrenos gordos en plataformas y en cines no es la solución, no es buena idea, y la solución debería ser pues una parcela de, por ejemplo, un mes o mes y medio, incluso 2 meses, no creo que tanto, pero un mes por lo menos para los estrenos en cines, después plataformas y cines, y después a los 3, quizá 4 meses las ventas en formato físico y que esté también en plataformas. Porque otra cosa que hemos visto, por lo menos en España, es que salen muy rápidas las películas cuando estrenan en cines. Se anuncian prácticamente el día del estreno en cines cuándo van a salir, y antes eran 3-4 meses y ahora incluso salen a los 2 meses y medio o 2 meses incluso en algún caso a la venta en formato físico, lo cual hace también la sensación de mucha gente de bueno, pues me espero a cuando esté en plataformas o incluso a la venta y me la compro. Eso está haciendo que de alguna forma todos estén quitando nutrientes, como he dicho antes, unos a otros, y que, además de tener un contexto complicado con la pandemia, la taquilla no acabe de despegar. Ahora vamos a tener unas cuantas semanas de cierto respiro en estrenos grandes, pero septiembre viene cargadito de estrenos potentes. Por supuesto, viene el nuevo de James Wan, Malignan, que puede ser una película muy importante de terror. A mitad o finales de mes, según El País, llegará Dune, que está destinada a hacer una buena taquilla, al menos una buena taquilla, y ser una película muy reclamo para la gente de ir a verla en sala grande. Bueno, Shang-Chi también llega en septiembre, en fin, muchos estrenos potentes. Y también, nada más empezar octubre, aquí por lo menos en España, el 1 de octubre llega 007, y eso son palabras mayores. Y en fin, luego viene Venom 2, en fin, vamos a tener un otoño-invierno calentito, y si no hay grandes retrasos hasta Navidad vamos a tener bastantes cositas que contar. Por tanto, yo confío en que las cosas vayan poco a poco a mejor. El panorama no es tan bueno como nos hubiera gustado o pensado hace unos meses, pero creo que hay esperanza al final del túnel, y que quizá, más allá de casos puntuales como el de Escuadrón Suicida, que tiene unas cifras, vamos a decir, yo diría que hasta preocupantes para la producción, G.I. Joe también, con Snake Gate, también ha sido un fracaso considerable, la de El último guardaespaldas 2 y cosas por el estilo, hace que sea complicado agarrarse a cosas buenas, pero hasta en los casos donde parece que no ha ido muy a la taquilla, hay más esperanzas que otra cosa. Espero que os guste este espacio en el que cada semana intento darle un poquito más de brillo y más de cosas interesantes, más allá de la actualidad de taquilla. Y por supuesto, como siempre, cualquier comentario siempre es bienvenido, vuestra visión de cómo están las cosas, por supuesto, también, y como siempre, para Farsand de Robocop, no os metáis en líos.